Les damos la bienvenida al sexto episodio de Transición Energética en Argentina, el ciclo de podcast creado por la revista Realidad Económica del IADE e Innovate, la unidad de vinculación tecnológica de CONICET, donde abordamos cada 2 semanas los distintos aspectos de un debate tan urgente como necesario. ¿Es posible avanzar con tecnología propia hacia un nuevo régimen energético que esté al servicio de las necesidades sociales, ambientales y productivas del país? En esta sexta entrega les proponemos abordar el amplio y controvertido tema de la electromovilidad, eje de la llamada revolución tecnológica verde en pleno desarrollo, presentada como solución obligada para reducir el calentamiento global e impulsada por protagonistas tan distintos como las grandes automotrices, los sistemas nacionales de investigación y los movimientos ambientalistas. La producción de vehículos eléctricos, ¿reduce el consumo de combustibles fósiles? ¿Podrán producirse en Argentina? ¿Con qué nivel de componentes nacionales? Mientras el país sigue exportando más de 30.000 toneladas de litio primario por año, ¿las baterías de litio que utilicen los vehículos eléctricos serán importadas o ensambladas en el país? Y en este caso, ¿utilizarán celdas desarrolladas con litio argentino? Antes de presentar las entrevistas de hoy, queremos comentarles que está disponible el último número de la revista Realidad Económica, que además está cumpliendo 50 años. Y también que en este mes de agosto la Fundación Innovate cumplió 27 años como unidad de vinculación tecnológica, creada por CONICET para gestionar la administración de convenios, servicios de vinculación y transferencia de tecnología y promover la articulación del sistema de ciencia y tecnología con los sectores del gobierno y de la producción. Pueden seguir nuestro podcast por Twitter en @transicionenarg y también escribirnos a tea@innovat.org.ar. Pasemos, ahora sí, a reflexionar sobre el modelo que la Argentina podría adoptar para asumir los desafíos de la electromovilidad. Para eso contamos con la participación de Marcelo Kloster, ingeniero de la Universidad Tecnológica Nacional, magíster en Administración de Empresas por la UBA y en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Universidad Nacional de Quilmes, consultor del CIECTI, Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación, ex coordinador en INVAP para proyectos de televisión digital abierta y actualmente asesor del Ministro de Desarrollo Productivo. Y Cecilia Andrea Calderón, doctora en Ciencias Químicas e investigadora del Laboratorio de Energías Sustentables del Instituto de Física Enrique Gaviola de la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET, e integrante del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Naturales y también del Foro Interuniversitario de Especialistas en Litio, recientemente creado en el Centro Interuniversitario Nacional. La pregunta entonces de nuestro podcast número 6 es: ¿cómo se relaciona la electromovilidad con un plan de transición energética? Marcelo Kloster, Ministerio de Desarrollo Productivo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a ustedes para hablar de estos temas que me resultan muy interesantes. En primer lugar, decir que la electromovilidad o la movilidad eléctrica en el terreno de la transición energética es un elemento clave, muy importante, porque el uso de la energía a nivel mundial destinado a transporte representa alrededor de un 26% de la matriz energética. Es decir, el transporte es un factor muy significativo, muy importante, y por lo tanto cualquier mejora, cualquier proceso de transición a una matriz con un mejor uso de los recursos es claramente un objetivo deseable y de hecho es el objetivo principal de la movilidad eléctrica. La palabra clave acá es eficiencia, ¿no? La movilidad eléctrica lo que hace es aumentar de una manera muy importante, de una manera exponencial, la eficiencia energética del sistema. Pensémoslo de la siguiente manera. Hoy en el mundo, con la movilidad convencional de motores, de vehículos con motor de combustión interna, lo que tenemos son decenas, centenares de miles de pequeñas máquinas térmicas
con altísimos niveles de ineficiencia instaladas en cada vehículo. Para hacer una cuenta ilustrativa, 1 litro de combustible, el potencial energético de 1 litro de combustible en un motor de combustión interna se convierte en el 25 a 30% de su energía. Esos son los factores de eficiencia de una máquina termodinámica como lo es un motor de combustión interna de un vehículo más o menos nuevo. La movilidad eléctrica lo que hace, y acá derribamos un mito que está por ahí latente, que dice que los vehículos eléctricos andan sin combustible. Bueno, la verdad es que no. La verdad es que los vehículos eléctricos andan con energía eléctrica y esa energía eléctrica la obtienen de las diferentes fuentes que convergen a lo que sería la matriz eléctrica del país o de la región que estamos analizando. En Argentina, la energía eléctrica tiene en un 80%, 85% origen de combustibles fósiles, 50% de gas y un 35% de combustibles líquidos. De manera que la movilidad eléctrica sigue siendo un factor de demanda de combustibles fósiles, lo que sería convencionales. Ahora, lo que nunca perdemos de vista es que el cambio en la eficiencia es sencillamente brutal, ¿no? De tener, como dijimos, decenas, centenares de miles de motores, pequeñas máquinas térmicas ineficientes, pasamos a que la transformación de energía química en un combustible a energía eléctrica en un cable sea producida por una máquina única o por un pequeño conjunto de grandes máquinas en los que la eficiencia de transformación ya no es más del 25 al 30%, sino que pasa a ser del orden del 80 al 90%. Es decir, lo que estamos haciendo es básicamente un importante cambio en la cuestión de la eficiencia en el uso de la energía. Eso significa la movilidad eléctrica para la transición energética. Andrea Calderón, Universidad Nacional de Córdoba y CONICET. ¿Cómo se relaciona la electromovilidad con la transición energética? El transporte a nivel global es el responsable de 1/4 de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con la energía, e incluso en la región de América Latina y Caribe este porcentaje es mayor, debido principalmente a que nuestros sistemas de transporte son más ineficientes que en otras partes del mundo. Además, en nuestro país, el transporte representa alrededor del 30% de la energía que consumimos. Estos números evidencian que es imposible pensar en una transición energética sin incluir a la electromovilidad en el esquema. Es importante reconocer que en el nuevo paradigma energético la cantidad de energía disponible va a disminuir sustancialmente, ya que los nuevos vectores no pueden igualar la densidad energética de los combustibles fósiles. Esto nos obliga a repensar no solamente de dónde obtenemos nuestra energía, sino además dónde la vamos a utilizar y cómo vamos a utilizarla de manera más eficiente. La transición hacia electromovilidad ya está ocurriendo. Según la Agencia Internacional de Energía, el parque de vehículos eléctricos a nivel mundial actualmente cuenta con 3 millones de unidades y para el 2030 se proyecta que crecerá a 125 millones o quizás más. Quienes están más avanzados en esta transición son, en primer lugar, China, que representa 1/3 del mercado global de vehículos eléctricos y más del 40% de su producción, seguido por Estados Unidos y en tercer lugar Europa. Estos actores, además, no casualmente, son quienes lideran la producción de conocimiento y desarrollo tecnológico en la temática. Por electromovilidad nos referimos a cualquier tipo de vehículos, desde bicicletas, buses, maquinarias pesadas e incluso aviones, que hacen uso de combustibles o energía alternativa y que son impulsados por uno o más motores eléctricos. Esto incluye a vehículos impulsados exclusivamente por baterías, vehículos híbridos y vehículos con celdas de combustible alimentadas con hidrógeno. Todas las tecnologías de electromovilidad de por sí son más eficientes que los vehículos de combustión interna, es decir, aprovechan mejor la energía que consumen.
Dicho de otra forma, para recorrer la misma distancia, un vehículo eléctrico va a consumir menor cantidad de energía que un vehículo de combustión interna, lo que permitiría reducir sustancialmente el consumo energético asociado al transporte, además de disminuir la huella de carbono, la emisión de gases de efecto invernadero, entre otras ventajas como que son más silenciosos, lo que disminuye la contaminación acústica, requieren menor mantenimiento y tienen una mayor vida útil. Sin embargo, en un país como Argentina, donde la generación eléctrica aún se produce en su gran mayoría a partir de combustibles fósiles, un pasaje inmediato a la electromovilidad supondría utilizar gas para producir energía eléctrica que luego alimentaría el transporte. Cada uno de estos procesos de transformación implica una pérdida energética, con lo que para la matriz actual del país, la huella de carbono de electromovilidad sería incluso mayor que la provocada por vehículos de combustión interna. Es decir, en las condiciones actuales, un vehículo eléctrico consumiría más energía y contaminaría más que un vehículo convencional. Este es uno de los tantos ejemplos de cómo no se puede pensar la electromovilidad por fuera de un esquema estratégico de planificación de la transición energética. Transición energética en Argentina. Marcelo Closter, Ministerio de Desarrollo Productivo. Si bien podríamos seguir hablando de la movilidad eléctrica como un cambio de eficiencia en energía y a meternos más en los aspectos técnicos de esta cuestión, a mí en particular me gustaría ahondar en otro aspecto, que es el aspecto de oportunidad tecnológica que le ofrece a la Argentina la movilidad eléctrica. Uno de los factores clave de los problemas de desarrollo en Argentina, desde el punto de vista macroeconómico, son las recurrentes crisis de balanza comercial, lo que conocemos como restricción externa, algo que se da de manera recursiva y frecuente en nuestra economía. Uno de los actores importantes en los últimos años en esa crisis de balanza comercial es el conjunto, digamos, de industria automotriz y industria autopartista. Representan para la ecuación comercial argentina, de comercio exterior, un factor de alto peso negativo, ¿no? Que está actuando negativamente en la balanza comercial, es decir, una industria que importa más de lo que exporta. Eso llegó a alcanzar valores muy altos y muy peligrosos en los últimos años. En el 2017, producir un solo auto representaba un impacto en la balanza comercial negativo de $16.700. Es decir, si uno mira en los países del mundo y en los distintos mercados automóviles que se venden en $14, $15.000, pasa a preguntarse qué estamos haciendo en Argentina, donde producir un auto, además de lo que le va a costar al que lo compre, significa para la sociedad argentina un impacto de semejante magnitud, más caro, más alto que comprar un auto, abandonar toda la industria y comprar un auto en el exterior. Por supuesto que no está en discusión la continuidad de una industria automotriz. Lo que claramente necesitamos es una industria automotriz que modifique sensiblemente su configuración a nivel internacional y su anclaje a nivel internacional, que sea una industria automotriz que exporte más de lo que importa. En ese sentido, la movilidad eléctrica representa un factor clave y una ventana de oportunidad tecnológica en algún punto inédita, nunca vista. Los dos componentes mecánicos más importantes de ese enorme impacto comercial que tiene la industria automotriz convencional, que son los motores y las transmisiones, las cajas de cambio, son exactamente los dos elementos que no están presentes, en motores sí, si fueran autos híbridos, pero no de una manera importante, en la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica nos ofrece la oportunidad de ir reduciendo el impacto de esos dos componentes en nuestra balanza comercial.
y por lo tanto representan una ventana de oportunidad muy interesante que requiere, por supuesto, de inversiones, de recursos humanos, de conocimiento, de innovación y desarrollo, del trabajo mancomunado de distintos actores para una nueva tecnología automotriz. Eso es un hecho. Y entonces nos parece que es muy importante el impacto del punto de vista tecnológico, del punto de vista productivo, del punto de vista incluso social e incluso económico, que podría tener la movilidad eléctrica para Argentina. Andrea Calderón, Universidad Nacional de Córdoba y CONICET. Las diversas tecnologías que componen la electromovilidad tienen características diferentes y la tecnología a utilizar depende siempre del campo de aplicación. Por ejemplo, los vehículos propulsados a hidrógeno tienen mayores autonomías y menores tiempos de carga que los vehículos impulsados a baterías, por lo que serían una mejor opción si se requiere cubrir una distancia larga. A su vez, los vehículos impulsados a baterías tienen una huella de carbono menor que los de la celda de hidrógeno, por lo que son una mejor opción para recorridos más cortos. Incluso dentro de los vehículos a baterías existen diversos tipos de tecnología en cuanto a los paquetes de batería que utilizan y que requieren diferentes características, como por ejemplo diferentes regímenes de cargado, donde se pueden hacer recargas lentas y completas una vez que se completa el recorrido total del vehículo y que mejora también el comportamiento de la batería y mejora su vida útil, o rápidas e incompletas de manera intermitente a lo largo del recorrido, lo que permite aumentar su autonomía. ¿Qué tipo de electrovehículo va a ser el más adecuado para un determinado uso? Va a estar determinado por un conjunto de variables como la temperatura ambiente a la que debe funcionar el vehículo, la distancia que debe recorrer, la topografía del terreno, si tiene subidas y bajadas o si es un terreno más plano, la disponibilidad de estaciones de cargado, que va a depender de la conectividad a las redes eléctricas, etc. Por lo tanto, un pasaje a electromovilidad, al igual que el esquema de transición energética, requiere de una planificación estratégica que tenga una visión holística del territorio en el que se va a aplicar, para que pueda ser llevado adelante de manera eficiente, reduciendo costos, tanto económicos como ambientales y sociales. Todo esto lleva a preguntarnos respecto de cuáles son las alternativas para una transición hacia la descarbonización del transporte y luego de ello, qué opciones ofrecen mejores impactos para el desarrollo del país. Veamos, por ejemplo, el caso de Chile, que es el país que lidera el pasaje a electromovilidad en América Latina, ya que posee la mayor flota de vehículos eléctricos. De hecho, solamente en Santiago de Chile, para fines de este año, proyectan tener 700 buses eléctricos funcionando. Sin embargo, este proceso se ha llevado adelante principalmente a partir de importaciones de buses por parte de empresas de transporte privadas, sin ningún tipo de planificación previa ni intervención del Estado, más que en materia impositiva o de gestión de instalación de redes de carga junto con las empresas energéticas. Esto llevó a un problema que al no tener una estandarización en las estaciones de carga y al haberse adquirido tecnologías mixtas, hoy existe un sistema de transporte público eléctrico que no pueden compartir todas las estaciones de carga. Esto, por un lado, aumenta los costos económicos, ya que se va a necesitar instalar una mayor cantidad de bocas de carga de las que se hubiesen necesitado si hubiesen tenido una planificación adecuada, además de los problemas de urbanización que esto trae aparejado. Transición energética en Argentina. Marcelo Closter, Ministerio de Desarrollo Productivo. Se da entonces un par muy significativo, muy interesante, y en un punto, como dije, inédito, que es una nueva tecnología que aumenta de manera rampante la eficiencia
en el uso de la energía, por lo tanto es un actor central en lo que denominamos transición energética, y al mismo tiempo un cambio de paradigma tecnológico que significaría para la industria argentina convertirse en líder, por lo menos líder regional en esta industria que hoy en el mundo tiene pocos representantes, entre ellos algunos países de Europa, pero fundamentalmente China, Corea y Japón, que son los grandes actores. Ponernos en línea en este sector tiene un valor muy importante, al mismo tiempo que no desdeña, no impacta negativamente en todo un conjunto autopartista que hoy existe en Argentina y que va a seguir existiendo con la movilidad eléctrica. Es el caso de fabricantes de carrocerías, fabricantes de equipamiento, de vehículos que no son reemplazados en el cambio, en la transición de movilidad convencional a eléctrica. Entonces, el impacto socioeconómico también es valioso. Y finalmente decir que el otro factor interesante, muy importante, es que la movilidad eléctrica trae a la mesa a un nuevo actor muy interesante, muy significativo, que tenemos que atender y tenemos que tratar de alentar, que es la micromovilidad. Porque hoy el poder usar un pequeño motor eléctrico para movilizar cantidades reducidas de personas con poca carga, lo que serían bicicletas eléctricas, motos eléctricas, triciclos, sistemas de transporte seguros, eléctricos o pequeña movilidad incluso en el nivel de entretenimiento o de hobby, abarata costos, simplifica, sirve en la cadena económica para muchos trabajadores que requieren un medio de locomoción para transporte de pequeñas cargas que sea eficiente y al mismo tiempo sea seguro, ¿no? Andrea Calderón, Universidad Nacional de Córdoba y CONICET. La electromovilidad, las energías renovables y todos los nuevos paradigmas en la próxima era energética requieren de altísimas capacidades tecnológicas en constante expansión. Quien posee los paquetes tecnológicos es quien en definitiva puede planificar y determinar el rumbo de esta transición. Es tan importante la propiedad intelectual sobre estas tecnologías que son extremadamente cerradas. Esto quiere decir que es imposible realizar ingeniería inversa para ser capaces de replicarlas o incluso actualizarlas a medida que sea necesario. Pensar el proceso de transición hacia electromovilidad como una mera importación de tecnología extranjera sin potenciar el desarrollo de las capacidades locales nos ataría a una subordinación tecnológica y a una pérdida de soberanía sobre nuestro propio modelo energético. Argentina cuenta con un desarrollo relativo de su sector industrial, tanto en el sector automotriz, autopartista, como en el metal mecánico en general, y el cual necesita imperativamente actualizarse hacia electromovilidad si quiere ser competitivo en las próximas décadas en las que los vehículos de combustión interna indefectiblemente van a desaparecer. El desarrollo e innovación tecnológica en estas áreas, sin embargo, requiere de muy fuertes inversiones, las cuales pueden ser difíciles de afrontar por una industria automotriz que además se encuentra debilitada y que en los últimos años migró hacia un modelo importador en desdeño de la producción local. Pero Argentina también cuenta con un sistema nacional de ciencia y tecnología que ya se encuentra trabajando en desarrollos necesarios para afrontar este proceso. Hay investigaciones, por ejemplo, en baterías de litio, en celdas de combustible, en motores eléctricos, etc., y con una capacidad para nada despreciable. Por ejemplo, hoy Argentina es uno de los países líderes en tecnología eólica, lo que da cuenta de la robustez de nuestro sistema científico y tecnológico. Sin embargo, este sector hoy en día se encuentra muy desvinculado del sector industrial y productivo. Nos encontramos entonces frente a una gran oportunidad de encarar un plan estratégico de desarrollo promovido desde el Estado que articule los esfuerzos del sistema científico para dar las respuestas necesarias al sistema industrial y productivo frente a una transición hacia electromovilidad y a una transición energética. El Estado en sus diferentes escalas
puede utilizar el sistema científico para determinar cuál es el sendero de innovación más conveniente para el desarrollo del país, enmarcado en una política integral que contemple el accionar del área de ciencia y técnica, de ambiente, de transporte, de energía, urbanización, producción, economía, entre otras áreas a las que les corresponde enhebrar una política estratégica nacional, federal y democrática. Es necesario además lograr que el sistema científico-técnico se inserte en la trama misma del desarrollo y participe de manera directa en las rentas, el control tecnológico y la planificación del sendero de innovación, apuntando a lograr un sistema sustentable que pueda soportarse a partir de las divisas generadas por el proceso productivo al que alimenta y de esta manera poder crecer en la incorporación de recursos humanos, mayores capacidades y mejores equipamientos. Por el lado del sector industrial, su participación en este esquema de desarrollo le permitiría encarar este proceso de actualización y de transición apoyados por un sistema científico-tecnológico preparado para dar respuestas a las diferentes necesidades que vayan afrontando. Transición energética en Argentina. Marcelo Closter, Ministerio de Desarrollo Productivo. Por lo tanto, vemos que se cumplen un conjunto de factores, todos ellos elogiables, todos ellos deseables, en los que lo único importante, lo más significativo, es alinear el conjunto de incentivos por parte del Estado, el conjunto de innovación, investigación y desarrollo por parte de las empresas y por parte de los sectores del Sistema Nacional de Innovación para transicionar hacia una industria de movilidad eléctrica que no mata, sino que complementa a la actual movilidad convencional. Andrea Calderón, Universidad Nacional de Córdoba y CONICET. Un modelo de desarrollo que contemple la participación del Estado, del sistema científico-tecnológico y del sector productivo permitirá además redefinir lo que entendemos por desarrollo del país, para romper con esta visión clásica que lo relaciona únicamente con un crecimiento económico y movernos hacia un concepto más integral que contemple el bienestar de la sociedad en su conjunto, las exigencias ambientales, exigencias sociales, soberanía energética, soberanía tecnológica, etc. La planificación estratégica, el trabajo orquestado de los sectores público, científico, técnico y productivo, la construcción de instituciones públicas que oficien de herramientas para el desarrollo y la innovación, permitirán un mejor aprovechamiento de nuestros recursos para encaminarnos en una transición hacia un régimen energético sustentable, eficiente, democrático e inclusivo. Transición energética en Argentina es una producción original de Innovate, la unidad de vinculación tecnológica de CONICET y la revista Realidad Económica del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Pueden seguir nuestro podcast por Twitter en @transicionenarg y también escribirnos a tea@innovat.org.ar. El podcast TEA cuenta además con el apoyo institucional del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, la Fundación Credicop, la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables AMES Argentina, la Red de Centros Tecnológicos de ADIMRA, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina, y CIPIBIC, la Cámara de Industriales de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital de la República Argentina. Idea y realización, quien les habla, Federico Nasif, de Innovate, CONICET, Diego Roger, de la Universidad Nacional de Quilmes, y Marisa Duarte, del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Música y presentación, Intended Force, de Kevin MacLeod. Música de cierre, Vamos a la playa, de Gerardo Poncha Starna.